Noches para todos, mi nombre es Marly Moreno, yo soy tutora del programa de gestión deportiva y en esta ocasión estaré ayudando a presentar este importante podcast que tiene que ver con una línea administrativa y que es un asunto muy importante para todos los gestores culturales. Pero antes de eso yo quisiera también darle la palabra, veo que nuestro líder nacional está conectado, que nos salude, nos dé sus comentarios acerca de este podcast y sobre la importancia de la creación de los clubes deportivos. Adelante, profe Alexander, muy buenas noches. Buenas noches para todos, mis compañeros. Bienvenido, doctor Jairo. Es un placer tenerlo aquí. Esta es su casa. A todos nuestros estudiantes y nuestros invitados, un tema álgido que pertenece al núcleo de la legislación deportiva, las políticas públicas. En voz hoy de un experto que nos va a permitir empezar a tener una claridad sobre el desarrollo de un camino efectivo, de un proceso y un procedimiento para la realización efectiva y la consolidación de un club deportivo. Esto enmarca una de los quehaceres del perfil del gestor deportivo y por lo tanto suma mucha importancia el podcast de hoy en cuanto a tenga que ver con la participación de todos ustedes. Los invito a que sea muy interactivo. Doctor Jairo, esta es su casa, vuelvo y le digo, la idea es hacerlo de una manera muy amigable, muy fluido, para que ellos tengan la posibilidad de subsanar todas las dudas que les sea posible. Muchísimas gracias y bienvenidos a este espacio una vez más. Gracias, profe Alexander. Así como usted lo menciona, es un espacio que se eligió entre todos los docentes y evaluando todos los comentarios que los estudiantes de los cursos de legislación deportiva hacían acerca de la importancia de la constitución o creación de los clubes deportivos y también cada uno del papel fundamental que juegan esas instituciones en la promoción y en el fomento del deporte. Para eso entonces le pido a mi compañero Rafa que nos presente un invitado muy importante que sé que nos va a despejar muchas dudas y nos va a dar a conocer información muy importante del tema. Sí, gracias Marly. Como bien lo notaba de nuestro líder nacional, esto es parte de nuestra línea de políticas públicas y legislación deportiva. Y el tema hoy reviste importancia toda vez que es parte del componente curricular de las temáticas que desarrollamos. Todos nuestros estudiantes tienen que ver con este tema y más allá también de estos temas es la construcción colectiva de conocimiento, que es lo que hacemos hoy con nuestro invitado especial. Entonces, para mí es un placer tener a un colega, a un amigo, una persona, un ser humano, como es Jairo Barón, muy distinguido y muy reconocido en el medio del deporte del departamento de Cundinamarca y a nivel nacional. Jairo es profesional de la administración de empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es administrador de empresas, como ya lo decía, más de 40 años de experiencia en el área administrativa deportiva. Tiene en sus saberes profesionales como asesor de federaciones, ligas, clubes deportivos. Ha apoyado la creación de diferentes entes deportivos de nivel municipal y departamental y tiene una experiencia en el desarrollo de programas sociales, deportivos y recreativos. Parte de su experiencia pues es bien amplia, solo voy a enmarcar algunas, como ha sido parte del equipo de trabajo de la Junta Administradora Seccional de Deportes Cundinamarca y Deportes Cundinamarca, jefe trabajó como subdirector en la Junta Municipal de Soacha, trabajó como secretario de Junta Zonal de Deportes de Puente Aranda, trabajó como jefe de la división de la Junta Administradora Seccional del Deportes Tolima, fue coordinador deportivo de la Junta de Administradores de Bogotá, secretario de la Federación Colombiana de Tenis, secretario ejecutivo de la Federación Colombiana de Esgrima, y más allá de todo esto, experiencia, es un gran amigo del deporte. Su vocación es el deporte y su vida es el deporte. Bienvenido, doctor Jairo, o profesor Jairo, a este espacio. Como lo decía el líder, esta es su casa y muchas gracias por estar esta noche con nosotros en este importante tema.
Rafita, muy amable por esa presentación y la verdad reitero mi gusto por estar acompañándonos en este tema, por el cual creo es de importancia para todos y en mi sentido y sencillo entender es una buena oportunidad para que sigamos aprendiendo de lo que más nos gusta, como es la actividad deportiva, la recreación y todas las actividades que se relacionan en esta parte de lo que es la legislación deportiva y lo que es la administración deportiva. Listo, Jairito. Procedemos, Maylen, entonces, Claro que sí. esa pregunta detonante de todo el proceso. Sí, Rafita, mira, justamente era una de las preguntas que hacíamos en la reunión de la línea de políticas públicas y legislación deportiva, y es precisamente por qué es importante constituir o crear un club deportivo en Colombia, doctor Jairo. Estamos sin audio, doctor Jairo. ¿Ya? Ya. ¿Ahí? Sí, es señor. una muy buena pregunta y la verdad que hasta me sorprende. ¿Por qué es importante crear un club deportivo en Colombia? Yo iniciaría por comentarles que es importante porque considero que el deporte en Colombia, entre más transcurre el tiempo, va teniendo una importancia muy relevante. Ejemplos muchos nos dan los países más desarrollados que el nuestro, que prácticamente lo toman como una medida del desarrollo de ese país, hasta llegar a medir cuántas medallas se obtienen en unos Juegos Olímpicos, cuánta plata se dispone para esa participación y esa preparación de cada uno de los deportistas. En Colombia es importante porque además de que tiene un respaldo constitucional, la organización deportiva o constitución de clubes, como todo el sistema del deporte, pues tiene el respaldo constitucional y es además una buena oportunidad de emprendimiento que quieran tener las personas que quieran acometer la creación de un club deportivo. Empezando que es importante porque además de que el Estado lo está apoyando, yo diría que es importante sobre todo por la oportunidad que se le da a los afiliados del respectivo club de mostrar sus habilidades, demostrar sus capacidades, demostrar su sentido de pertenencia y sobre todo de querer demostrar lo que es uno o ese deportista como persona de lo que es para representar a su colegio, su universidad, su municipio, en este caso del que lo vamos a tocar, porque también nos permite avanzar sobre otras personas que no tienen esa oportunidad, a pesar de la Constitución garantiza que todo el mundo puede hacer deporte y recreación. Claro, doctor Jairo, precisamente es muy importante la constitución de un club deportivo y creo que muchos de nuestros gestores culturales quisieran constituir un club deportivo, quisieran conocer qué deben hacer ellos para poder constituir un club deportivo, porque vemos que muchos ya llevan su proceso deportivo adelantado, su proceso de formación, cuentan con los deportistas, pero no están legalmente constituidos. Entonces, en ese sentido, la pregunta, doctor Jairo, sería, ¿cuáles son aquellos pasos necesarios para poder constituir un club deportivo? ¿Cuáles son los requisitos o los requerimientos que tienen las entidades territoriales para que las personas puedan constituir un club? Sí, yo diría que una persona interesada en constituir o crear un club debe tener unos conocimientos mínimos en la parte legal, porque pertenecen a un sistema que está regulado por la ley. Debe tener unos conocimientos mínimos sobre la parte técnica, debe tener unos conocimientos mínimos sobre los escenarios del respectivo deporte y unos conocimientos sobre la implementación necesaria requerida para esa práctica deportiva, pensando que el club deportivo nos define como una modalidad de rendimiento deportivo hasta poder llegar a la élite del deporte, participar en unos Juegos Olímpicos, llegar a unos mundiales, participar en juegos regionales a nivel mundial, en los mismos mundiales. O sea que las personas que se arriesguen
a constituir un club como un emprendimiento, pues deben de tener ese conocimiento mínimo y saber sobre las normas que regulan el país para que aplique esa normatividad en beneficio de los afiliados que él tiene. De manera que conociendo la normatividad, conociendo el tipo de escenario, conociendo los requisitos o los requerimientos de competencia que tiene el respectivo deporte, pues va a ampliar esa gama de conocimientos que tiene este emprendedor con la iniciativa de crear o constituir un club. Rafita, yo quisiera Sí. preguntarte si al respecto tienes alguna acotación. Sí, claro. ¿Qué pasa, doctor Jairo, sobre aquellos que tienen en su ideario hacer un club deportivo, pero tienen un equipo de, digamos, de fútbol o tienen un equipo de baloncesto y creen que son clubes? O sea, ¿cómo armar ese esqueleto legal, si vale el término, para poder acceder al sistema y poder estar inmerso en el sistema y posteriormente acceder a recursos, porque todo el mundo pide recursos? ¿Cómo sería ese paso para que aquel que está escuchándonos, que tiene su equipo de fútbol y quiere constituirse como un club, ¿sí?, de esos primeros pasos, esos elementos que se necesitan? Realmente eso es una iniciativa propia de la persona. Nosotros podríamos pensar que actualmente el Estado como tal, a través de la normatividad que existe, reconoce el club como tal. Ese club como tal lo puede constituir esa persona que tú me estás diciendo, Rafa, de que es un técnico, es un gomoso por el deporte, tiene un equipo y puede soñar en estructurar de la mejor manera legal ese equipo y llevarlo a constituir un club. Nosotros debemos de pensar que un equipo no es un club. Un equipo es una de las categorías que debe llevar el respectivo club para atender toda una comunidad que puede tener de afiliados. O sea, con un equipo mal haríamos en pensar tener un club. Con varios equipos, que eso no lo ha regulado la ley tampoco, no ha determinado con cuántos equipos o categorías se podría tener un club, pero sí se debe pensar en lo que es el rendimiento deportivo, que nos permite ir categorizando a esas personas participantes en el club por las modalidades deportivas que se tengan en el respectivo deporte e ir estructurando el club. Esa es la normatividad que nos vamos a referir hoy con los requisitos. Por ejemplo, el técnico que me dice o la persona que me dice que tiene un equipo debe pensar en, primero, hacer un acta de constitución en términos de ley, ¿sí?, tener un listado de deportistas, y si hablamos de clubes deportivos, el mínimo legal son 10 deportistas, con la aclaración de que en los deportes de conjunto, como son baloncesto, voleibol, el mismo fútbol, son deportes de conjunto que amerita respetar el número que haya determinado la federación para que tenga un mínimo, no sea el 10 legal que se habla, sino entender, por ejemplo, que un equipo de fútbol no solamente son los 11 jugadores que se hacen en la cancha, sino que tienen unos suplentes, unos sustitutos. O sea, podríamos pensar que un equipo son un promedio de 14, 15, 16 personas, y varios equipos en diferentes categorías son los que vamos a llevar a complementar a un club. Además de esa acta de constitución, entonces tenemos que organizarnos como lo determina la ley, como un organismo deportivo que se regula a través de un reglamento, se conoce también como estatuto. En ese estatuto se determina quién es y cómo es la integración de un órgano de administración, de un órgano de disciplina, de un órgano de administración, disciplina y una asamblea. Hasta ahí hablo lo que es el mínimo de un club, los requisitos legales. Ya cuando se refiere, Rafael, como dice, para acceder a los recursos, la misma normatividad le suma unos requisitos más que se relacionan con la personería jurídica. Esos requisitos... ¿Sí? Una pregunta en esa línea de discusión que estás diciendo. Por lo general, cuando la gente quiere hacer un club, le teme un poquito a esa parte normativa, porque a veces no la comprende.
¿cierto? Y Sí. también tiene un tanto de formación en gestión, en administración. Sí. Es un perfil muy complejo y muy rico en el asunto de construir clubes deportivos. ¿Qué nos recomendarías que fuéramos directamente a la consulta de dos normas que sean fundamentales para esa construcción de clubes? Pues hay normas que regulan el deporte. Yo les tenía como una historia pequeña naciendo por allá en el derecho de libre asociación, el artículo 38 de la Constitución Política, que permite hacer ese tipo de asociaciones, y al mismo tiempo que se tienen ese tipo de asociaciones, hablemos que un club es un conjunto de personas que se reúnen y se crean como club, pensando que es una asociación o una corporación, así lo define la ley. Un club es una asociación o corporación donde la mayoría son deportistas y que se reúnen para la práctica de un deporte. Esa es una característica del club deportivo. No pueden administrar sino un solo deporte, ¿sí? Ya en la otra modalidad de clubes, como es el club promotor, que tiene otros señalamientos legales, pues es distinto. Pero vamos a hablar de un club deportivo, el cual nos dice que se regula y para la práctica de un deporte, y amplía también para la práctica de una modalidad deportiva. Por ejemplo, se puede tener un club únicamente de fútbol para la rama femenina en la categoría tal. Lo que determine la misma federación se saca de lo que tiene una federación, que es la máxima autoridad deportiva, y se dice cuáles son las categorías y cuáles son las condiciones para pertenecer. La ley, que es general, nos dice que se puede tener un club deportivo, vuelvo y repito, para un deporte, para administrar también una modalidad deportiva de ese deporte, y se le daría el reconocimiento deportivo. Cada organismo que existe en el departamento a través de lo que se conoce como el Sistema Nacional del Deporte, pues sabemos ya que hay 32 municipios, debemos entender que hay 32 entes deportivos departamentales con distintas nominaciones a través de secretarías, a través de coordinaciones, a través de institutos centralizados, como pueden ser o de entidades centralizadas, como son las secretarías mismas de educación, y pueden manejar el deporte. Conozco un caso, creo que es el Manizales, Risaralda, donde las secretarías de educación son las que administran esas dependencias de deporte. Entonces pueden ser centralizados o descentralizados. En el caso de Cundinamarca, en el caso de Antioquia, y otro buen número son institutos descentralizados del orden departamental, y son creados por ordenanza. En cada uno de los departamentos les asignan las funciones, se determina cómo son esas juntas directivas del plan nacional y de las responsabilidades que emite el Ministerio del Deporte antes con el Deporte Nacional, pues se sacan las funciones y en general se entra a administrar con sus recursos este tipo de entidades. En lo que son los clubes, es una competencia propia de cada uno de los municipios, por ley. Solamente el municipio, como célula mínima en la organización deportiva, debe crear el club. No existen otro tipo de regiones que sea un club departamental, no, son clubes municipales. Sí, es que todos los clubes tienen su origen en el municipio con unas condiciones mínimas, y el primero que les da ese aval, que se llama reconocimiento deportivo, es el mismo municipio. Perfecto, sí. En nuestro plan de estudios de gestión deportiva se tiene en cuenta esa reglamentación de orden legal legislativo de el 231 y el 1228. Siempre remitimos a nuestros estudiantes y a los futuros gerentes a esa normatividad. Esa normatividad sería base para esa creación de ese organismo. Sí, exactamente, Rafael. Sobre todo el decreto ley 1228, que es reglamentario de la ley 181, y es específico de los organismos deportivos.
a su vez también el mismo Coldeportes, hoy el día el Ministerio del Deporte en su oportunidad anteriormente sacó el modelo de los estatutos que podían tener o contener mejor el régimen deportivo de cada organismo de estos, de cada club. Sacó un modelo y muchos lo aplicaron. Esos hoy en día los han reformado de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que son como club y hacen sus diferentes adecuaciones para el manejo del deporte. Vale la pena hacer un llamado allí. Los clubes no siempre son de régimen colegiado, o sea, no tienen un comité ejecutivo, el cual sería mínimo de 3 personas. Coldeportes en su oportunidad lo sacó con 5 personas y a raíz del 1228 emitió unos modelos de estatutos donde hacen que sean 5 personas en el órgano de administración, por ejemplo. Pero para que exista compatibilidad con los requisitos para personería jurídica, la personería jurídica habla de que ese cuerpo colegiado mínimo debe de ser de 3 personas. No obstante, que Coldeportes señaló que fueran 5 y se han ido ajustando, si es así, atendiendo muchas cosas a que sea un mínimo de 3 el cuerpo colegiado, a pesar de que la norma general hablaba de 5 y determinaba unos cargos. Hay que mirar también que el club deportivo puede existir con un responsable. O sea, ahí me hace recordar, Rafa, que los primeros clubes nacieron de pronto a gusto del técnico que se sentaba allí en una cancha, atendía a su gente y era el dueño del club, ¿sí? Ese club, dirigido por una persona que lo llamamos de régimen unipersonal, no colegiado como lo dije anteriormente, es aquella persona que se motivó en tener su grupo y es el dueño del club, pero tiene, a pesar del reconocimiento deportivo que se le puede otorgar, no podría acceder a los recursos del Estado ante la norma que existe de que debe contar con un revisor fiscal y un cuerpo colegiado mínimo de 3 personas. Bueno. Sí, lo decía porque uno refiere siempre a esas dos normatividades. Una pregunta, doctor Jairo, en su experiencia, ¿cómo ve eso que normalmente se da, que hablan de clubes de papel? Todo el mundo en las zonas, a veces uno habla con nuestros estudiantes y dicen, no, profe, allá solo hay clubes de papel y solo para un club hay apoyo. ¿Cómo romper ese esquema o qué pasa ahí desde su experticia y lo que ha vivido? ¿Qué podemos hacer o qué puede hacer el futuro gerente, el gestor que se está preparando? Bueno, los clubes de papel yo diría que siempre han existido. Y si miramos que nosotros que tenemos el nacimiento de los clubes en cada municipio, muchas veces por el burgomaestre del momento por atender o una solicitud de un amigo mismo que tenga un club, le dice, no, yo tengo una plata ahí para el deporte, haga un club que yo lo apoyo. Entonces, pero es un apoyo, como yo digo, a nuestra edad, perdón por la comparación, ya de rodilloncitos, que no tenemos un nivel de competencia, me refiero a los niveles y categorías que existen en cada federación, pero nosotros tendríamos, es un club recreativo, no sería un club deportivo que es puramente competitivo. Y teniendo en cuenta la referencia que me hace Rafa sobre los clubes de papel, en un momento sí se llegó a dar la existencia, por ejemplo en Cundinamarca, que los dos lo conocemos, recuerdo la historia, existían más de 2.000 clubes en un momento dado, y la mayoría eran de papel. Como lo reconocían en el municipio, como se afiliaban a las ligas y las ligas no tenían una fuerza suficiente para hacer las competencias a cada uno de esos clubes en sus correspondientes categorías, pues los clubes quedaban ahí quietos, solamente participaban con la categoría de competencia que tuviesen categoría juvenil o categoría sub-23, pero las otras categorías no las tocaban. O sea que el club se iba muriendo y solamente iban actuando los equipos de esos famosos clubes de papel. Cuando llegó la revisión por parte del Estado, es que empezó a determinar que muchos departamentos
teníamos clubes de papel, soñábamos con tener hartos, y eso era el informe del gobernador ante el representante del Coldeporte Nacional anteriormente, que era el Instituto Colombiano del Deporte. Y no, yo tengo tantos clubes y ahí voy a gastar la plata en eso, pero en el momento de participaciones con ligas no iban en esas categorías. Fue cuando se empezó a llamar, no, eso es un club de papel, y la gente también, no, pero yo voy en una categoría que nunca me hacen un campeonato. Entonces, eso se ha ido mejorando, y hoy en día, a pesar de la reducción de los clubes de papel, pues tenemos un aumento en los clubes realmente deportivos que son competitivos, con la otra figura de los famosos clubes promotores, que todavía nos falta más aplicación o más creación de estos clubes promotores, que son una salvación, diría yo, para los famosos clubes de papel. ¿Sí? Listo, eso me da pie para la otra pregunta. Si bien ya todos nuestros estudiantes y conocidos tienen su club, siempre ha sido como álgido determinar cómo es la ayuda en un municipio para un club, porque siempre uno escucha, no me dan dinero, yo voy allá y es un trámite, no sé si es de parte de la misma estructura del club que no me dan, no me permite, o es un lineamiento no formalizado de la misma política que tiene el burgomaestre, o la voluntad del director. ¿Cómo uno que quiere hacer su club y tiene todo la organización legal, la organización y el enfoque que le pide Coldeportes Nacional, ahora Ministerio, cómo accede uno a esos recursos? Con su experiencia, ¿qué ruta nos marcaría? Sí, mire, el famoso decreto ley 1228, que vuelvo y repito, nació a través o buscando la aplicación de la ley 181. Este decreto 1228 es el que le da un poco más de fuerza y de organización a los clubes. Primero porque les da una jerarquización al sistema del deporte, y en esa jerarquización aparecen los clubes del municipio. Sí falta un poco más de control en los municipios para que los recursos le lleguen al deporte asociado, o sea, a los clubes debidamente reconocidos en los municipios. Ya habría que hacer una labor en los entes deportivos municipales para que le den parte de esos recursos, aunque debemos aclarar, no hay ninguna ley que obligue a que el municipio debe aportarle recursos a los clubes. Lo que sí tenemos es que si el club respectivo, con su reconocimiento deportivo, hace parte de la programación de una liga o parte de la programación de una federación, este dato, teniendo la personería jurídica debidamente constituido del club, sí hace que el municipio en un momento dado le pueda proveer recursos, pueda beneficiarlo con recursos no solamente económicos, sino con otros recursos mismos del Estado, ayuda científica, ayuda técnica, ayuda a través de escenarios, para que participe en los eventos oficiales. Hoy en día, la mayoría de alcaldes de institutos municipales, entiéndase la figura donde hay alcalde, hay coordinación o hay institutos municipales, buscan es que su comunidad represente a ese municipio en los eventos que se denominan eventos oficiales del deporte asociado, en campeonatos de liga, en campeonatos de federación o a nivel regional, torneos de clubes. Pero si el club está debidamente organizado y cuenta con su personería jurídica y tiene su reconocimiento deportivo, es muy posible que el respectivo municipio sí avale la participación, y aunque no le da los recursos para todo, sí se compromete en el pago de inscripciones, se compromete en la compra de uniformes, se compromete en la compra e implementación deportiva. Ellos tienen otro programa que va ligado al de los clubes, que son las famosas escuelas de formación deportiva, no son organismos deportivos, pero sí unen los dos entre organismos y escuelas, y hoy siento que sí los están beneficiando. Necesita es más organización y sobre todo que cumplamos con esos requisitos, porque hoy en día también, pues así como vigilan a los clubes, también a ellos los están vigilando y se está mirando que la inversión se haga de manera más concreta y más sana en ese sentido. En esa inspección, vigilancia y control que mencionas, ¿cuáles serían
entre comillas, o reales las sanciones que podría tener alguien que tenga un club y que no entienda que esto es normativo, esto es legal, y que le den sanciones por usar indebidamente de pronto el dinero que le asigna a un municipio? ¿Cuáles serían esas sanciones que tendría alguien? Porque es que la gente hace club y no entiende también que eso hay una responsabilidad legal, hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad administrativa, porque eventualmente quien hace un club presta un servicio también social, ¿sí? Presta un servicio deportivo. Entonces, ¿cuáles serían esas sanciones a que acarrearía alguien que no esté dentro de los parámetros de la ley 181, los principios filosóficos de trabajo del Ministerio de Fomento, Promoción y Desarrollo del Deporte? Uy, sanciones hay muchas. Sanciones, por ejemplo, ante una facilidad que hay hoy en día de que un club en su correspondiente municipio, sea con el instituto o directamente con la alcaldía o la oficina de deportes que tengan, pueda realizar un convenio para recibir aportes económicos con miras a una participación en un evento, y si cumple con todos los requisitos, le dan los auxilios y luego no presenta o rinde cuentas en los términos de ley, se hace acreedora a unas sanciones. Un convenio, nosotros lo sabemos, que tiene un tiempo para rendición de cuentas, eso es un contrato, tiene tiempo para presentación de documentos, tiene tiempo para legalizar cómo fue el gasto de ese aporte, porque sale con destinación específica, y rendir las cuentas. Muchos dirigentes creen que porque son amigos del alcalde o del director se pueden demorar, y les llega nada más y nada menos que una de las CIAs, la Contraloría, con esos castigos que tienen, y van sancionando. Y eso, yo diría que las sanciones son grandes, porque hasta el Ministerio de Hacienda, que es un cobrador muy duro, puede llegar a tomar parte en ese tipo de sanciones después de que Coldeportes, como jefe o como responsable de la vigilancia, inspección y control de los organismos deportivos, no cumplan con lo prometido y no cumplan con su quehacer, con atender su población, sus afiliados, puede acometer una serie de infracciones que lo hacen que el instituto, a través de el ministerio, me equivoco porque antes era el instituto y tenemos un nuevo ministerio, pero que el ministerio puede intervenir con el Ministerio de Hacienda y sancionan a esas personas. Yo conozco muchos casos en ese sentido, donde han sido concejales, donde han sido directores o presidentes de liga, y los han sancionado muy hace 20 años más o menos. Conocí yo una sanción a un presidente de una liga en Cundinamarca, donde lo sancionaron y casi que le tocó vender la casa para cumplir con las sanciones y las multas que se hizo acreedor por el no rendimiento de cuentas, por ejemplo. Tenemos unas preguntas que creo que las vamos a hacer un poquito más adelante de los invitados, de los participantes, pero también esta pregunta de ¿quién hace las veces de control, inspección y vigilancia en un municipio? Porque si bien lo tiene Coldeportes por ley, por constitución, ¿quién debería hacerlo? Porque a veces parece que no hay control, inspección y vigilancia en los municipios. Bueno, en mi experiencia yo pienso que hay dos tipos de vigilancia y control si hablamos de un organismo deportivo club que tenga reconocimiento deportivo y que tenga además personería jurídica. En esos dos aspectos existe el control por parte de las entidades que otorgan esos actos administrativos. En el caso de personería jurídica, por ejemplo, le corresponde en Cundinamarca a vigilar la buena aplicación de esa personería jurídica, y si es violada por algún delito la personería jurídica, de todas maneras hay que llamar a Coldeportes, presentarle el informe, y ahí sí llegan sus funciones de inspección, vigilancia y control, comprueba el caso y es quien va a sancionar. Pero a nivel de clubes también podríamos nosotros pensar que tienen una vigilancia y que hoy en día hay que reconocer no son tan operantes, son la comisión de disciplina del respectivo club, que esté atenta de lo que suceda dentro del club
y como tiene personería jurídica el mismo fiscal, que la ley le permite que ese revisor fiscal se haga parte de algún caso que tengan en este sentido, llegan a comprobar y son sancionados. Pero miremos bien, Rafita, que las comisiones disciplinarias que son parte del mismo club son las primeras en empezar a vigilar y a constatar y a sancionar también a los dirigentes del mismo club, deportistas del mismo club, allegados al club en el caso de un evento, y ellos los pueden sancionar. ¿El director de deportes o coordinador o jefe de deportes municipal tiene alguna función delegada por su calidad de director para hacer control, inspección y vigilancia? No, un director de deporte no tiene esa función. El director tiene apenas que hacer el puente, levantar documentación, levantar pruebas y solicitar la vigilancia, inspección y control de Coldeporte Nacional. El departamento tampoco puede. Esa función es exclusiva por ser una función delegada en cabeza del presidente de la República, quien la delegó al director nacional, o en este momento el ministro del deporte, es el que tiene esa función. Por eso es tan importante que ellos tienen una oficina de vigilancia, inspección y control para todo el país. No, ninguno más tiene esa función, pues además de aportar y de colaborar, ni el director del departamento ni del municipio tienen facultad de inspección, vigilancia y control, solamente de informar y allegar documentación. Algunos de nuestros usuarios, estudiantes, incluso compañeros, hacen un club y inmediatamente corren a Cámara y Comercio. ¿Qué opina de eso? ¿Qué está pasando ahí? Un desconocimiento de la norma. Está sin audio. Está sin audio, eso, ya. ¿Ya? Ya, sí, señor. ¿Me dijo Cámara de Comercio? Sí, sí. No, es un error, no sé de dónde nació el error, pero sí hay una ley que es muy específica, creo que es el 2150, que habla que los organismos deportivos no requieren Cámara de Comercio, son los únicos y otros, pero el deporte no requiere Cámara de Comercio, tiene su régimen especial. Y sobre toda la normatividad deportiva ellos no requieren. Lo que pasa es que hay algunos dirigentes que piensan que el club es un buen negocio comercial y van y se inscriben en Cámara de Comercio. Y he escuchado también que dicen, no, ya tengo mi personería, y le digo, ¿quién se la otorgó? Sí. Entonces me dicen, no, la Cámara de Comercio. No, la Cámara de Comercio hace un reconocimiento a una entidad o una institución comercial, pero no da Cámara de Comercio, no da, ¿qué? No da la representación legal que le corresponde en el caso de los departamentos al mismo departamento o a los institutos. Personería, dijo usted, Doc, personería. Claro. La personería jurídica, sí. La personería no la Cámara de Comercio a los entes deportivos municipales. Sí. Ni a los clubes. Claro. Ese es un mito que hay que romper, que la Cámara de Comercio es un registro de aquellos negocios, empresas que se tienen a nivel nacional. Pero hagámosle honor a la Cámara de Comercio. Los clubes no son entidades comerciales. Las cámaras de comercio inscriben y registran hasta sus estatutos a entidades puramente comerciales. Los clubes no son sino organismos, es más, que son de formación de derecho privado, ¿sí? Que se les da personería jurídica en el departamento, no es en el municipio. Yo conozco un caso de un club en Villeta que le dio el alcalde, le dio personería jurídica. Y eso se cayó y casi que sancionan al señor alcalde porque el representante del club era muy amigo y le dio personería jurídica para ayudarlo con algunos recursos, pero eso no es lo legal. En el departamento, quien da la personería jurídica es el departamento mismo, o en el caso de los institutos departamentales, si les han delegado esa función. Los municipios no tienen ninguna facultad de otorgar
personería jurídica, y Cámara de Comercio por aquella ley no tiene por qué inscribirlos, pero es que les hacen seguramente algunos estatutos, es que yo vendo el servicio, yo cobro, yo pago, yo no sé qué, y se registran como entidades comerciales. De pronto la Cámara de Comercio, que no sabe, les da ese registro comercial, pero no es necesario, ni es legal. Perfecto. Y eso me da pie para ir cerrando esta pregunta. No sé si el profe Alex iba a hacer alguna acotación. Sí, yo tras la experiencia que hemos tenido con Rafa y por la parte municipal, apoyando pues las tesis del doctor Barón, que son únicamente basadas en la experiencia y en la ley, como debe ser. Existe también algo que no se puede tapar el sol con un dedo, y son esas acciones que la ley misma, los huecos que hay en la legislación deportiva en cuanto a la constitución legal, permiten que se hagan y que buenos colombianos al fin y al cabo, por donde esté el hueco está la trampa. Pero sin embargo es eso, que ustedes, los que están pendientes de estos foros, los que están aprendiendo, los que están en la academia, empiecen a mirar estas experiencias, la realidad, porque esto no es más que la realidad, pero con un ojo y un punto de vista crítico y dado a su formación personal que están realizando con la institución, para mirar que esos huecos no son posibilidades de seguir haciendo lo mismo, sino desde la gestión misma del gestor deportivo, perdón la redundancia, puedan empezar a subsanarse estas rutas, esta mentalidad del chip de corrupción, todo lo que tenemos por dentro, y podamos empezar a mirar cómo desde materias como legislación deportiva y política pública, toda la línea de este núcleo, empezamos a poder subsanar con ideas todos estos huecos, todas estas cosas que han venido y no tienen por qué seguir siendo. El hecho de que se presenten no significa que tengan que ser una constante dentro del desarrollo del país y el deporte en el país. Entonces la invitación es a que se mire desde el punto de vista crítico, pero con la responsabilidad de ser gestor, de que cuando tengan la gerencia de una IMRD, cuando sean directores de deportes, cuando estén trabajando en cualquier, por ahí vayan a mirar por dónde es que se arregla. El ojo del punto de vista crítico bajo una ética profesional. Más adelante en la carrera van a mirar qué es eso de ética profesional, pero está muy bien. Quería hacer esa cota nomás. Y más tarde, si se me permite cerrar. Gracias, profesor. Gracias. Y aquí quiero como complementar esta pregunta con algo que siempre le cuestionan a uno. Profe, ¿por qué eso de la personería jurídica? ¿De dónde salió? ¿Para qué sirve? Y eso hay una normatividad, es importante tenerla, todos la tienen que tener, todos los clubes o algunos. ¿Qué opina, doctor Barón? A ver, hay un principio dentro del otorgamiento de la personería jurídica, y es: quien quiera acceder a los recursos del Estado debe contar con personería jurídica. Nosotros hemos mirado esa parte de quienes quieren acceder a los recursos del Estado. Y yo diría que los recursos del Estado pues no solamente son aportes económicos, sino que también puede ser entrega de una implementación como la hacen los municipios, también puede ser la utilización de una infraestructura, de un escenario, ¿sí? Contar con una oficina dentro de ese escenario. Para, al llegar a eso, un buen director, porque también allí hay fallas, debería exigir la personería jurídica, para que dos entidades jurídicas, una como Estado, legalmente constituido, el ente deportivo municipal o la misma alcaldía, ¿sí? Y la otra, el organismo deportivo, puedan hacer el negocio. No puede hacer un negocio agentes o representaciones del Estado con entidades fantasmas. Si una entidad no tiene personería jurídica, aunque sea legal en otros aspectos, no podría hacer negocio con el Estado. O sea, la personería jurídica sí vale mucho y ayuda para que sean beneficiarios de los aportes del Estado. Es más, un director con personería, un director de un club o presidente de un club con su personería jurídica puede hablar firme, irse donde el alcalde, irse donde el director y yo quiero pagarle en su escenario unas horas porque necesito entrenar mis deportistas. ¿Cuánto me cobra? Y hacemos el negocio. Y eso se puede hacer, eso permite que sea beneficiario de lo que tenga el Estado, ¿sí? Además de las ayudas, como hablábamos antes, de implementación, de dotación, de uniformes,
de pagar unas inscripciones muchas veces para participar en unos eventos. Deberían de partir con eso, con la aplicación de la personería jurídica. O sea, cuando hay asignación de dinero del Estado y no se tiene la personería jurídica, podríamos entrar en varios tipos penales, ¿sí? Claro, claro. Como una apropiación indebida del dinero, ahora se me fue el nombre, bueno, varios tipos penales, ya los recordaré, pero entonces, para que lo tengamos en cuenta todos los participantes, que ojo con recibir dineros del Estado, porque en un momento dado nos podemos ver inmersos de aquí a mañana como gerentes en una investigación de orden penal y de orden civil que nos puede llevar a un mal momento. Otra pregunta, para antes de darle el paso a las preguntas de nuestros acompañantes, es, ya usted lo ha dicho, ¿cómo un club deportivo impacta el deporte de alto rendimiento, el deporte de élite? Usted ya lo ha venido diciendo que si se hace un club deportivo es pensar en el alto rendimiento. ¿Cómo es esa línea fina o gruesa para llegar al deporte de alto rendimiento desde un club deportivo de orden municipal? Digamos, ya salir de un club deportivo a impactar el alto rendimiento, deporte de altos logros o deporte olímpico, es un proceso bastante largo, requiere de muchos recursos. Pero yo diría, ¿cómo un club deportivo impacta? Hombre, miremos las condiciones y calidades de los deportistas, ¿sí? En ese sentido, podríamos elaborar los planes que buscan. Hoy en día, para el reconocimiento deportivo también están exigiendo los municipios un plan de desarrollo, o yo lo diría un plan de acción, ¿sí? Y lo presentan y cumplen con ese plan. También eso le daría derecho no solamente a los recursos, sino que puede entrar a impactar en su organización con deportistas de calidad, con deportistas de proyección, y vamos a llevar los deportistas afiliados de un sencillo club a tomar parte de preselecciones y selecciones nacionales de nivel internacional o de eventos mundiales o como sea, pero sí se impacta el alto rendimiento con una organización y con unos valores que se deben empezar a fomentar dentro del club, como es la calidad de los deportistas. Sí, porque por lo general uno escucha en el ambiente que hay un club y todo el mundo dice, no, es que esto va para alto rendimiento, y ni siquiera tienen un plan de acción deportivo o no tienen los documentos ideales. Entonces es como un poquito un distractor que se da ahí en los municipios, y eso genera tensión entre unos y otros, ¿no? Todo eso hay que ver muchas veces que no solamente se dice si es de alto rendimiento, pero ni siquiera el club se afilia a la liga. Tienen el reconocimiento deportivo y se les olvida afiliarse a la liga. Hoy en día ya existe ese proceso que en primera instancia se le da el reconocimiento, y yo en mis charlas también le estoy recomendando a los directores que a futuro una revisión sobre el otorgamiento del reconocimiento deportivo, y es el cumplimiento de ese plan que presentaron, y dentro de ese plan es con cuántos deportistas llegó a participar en eventos de liga, cuántos deportistas hicieron parte de una preselección o selección nacional, con cuántos deportistas llegó a un evento máximo como son los Juegos Nacionales, y eso hace que poco a poco se impacte, porque es un proceso, nosotros lo sabemos, un proceso de llegar a impactar el alto rendimiento o el deporte de altos logros, y más la participación en olímpicos. Pero son procedimientos que hay que hacer y son procesos que hay que tener, además de las ganas, los recursos y las capacidades, eso sí, de cada uno de los deportistas. Un club debe ser autosostenible en deportistas, autosostenible de alguna forma en recursos económicos, para poder estar dentro de ese nivel que se pide en el deporte colombiano. Si bien es cierto que muchas veces no son autosostenibles, sí vale la pena recordarles la calidad de la gestión que pueden hacer. La calidad con el mismo Estado, la calidad de gestión con el sector comercial, la calidad de gestión con la empresa privada, ¿sí? Y eso va a reforzar la dinámica de la búsqueda de recursos del sentido financiero del club. También necesitamos ese tipo de dirigentes. En el caso de los clubes donde un técnico se dedica nomás a entrenar, pues olvida esa parte de gestión que hay que hacer de la administración y de la legislación
para que lleguemos arriba a las empresas, al mismo Estado, al mismo deporte asociado a los organismos superiores, ¿sí? Uno no impacta, un club no impacta si no logra que sus deportistas hagan o sean campeones o ocupen una buena posición en determinado evento. Llegando a eso, sí, y llegando a través de ¿qué? De la gestión de la calidad de los deportistas, de la organización del club, cumpliendo la normatividad, ¿sí? Porque si no, no van a progresar. Es más fácil, yo he sabido de eventos que se ganan en el escritorio. Me refiero, un club quedó campeón en una categoría X, resultó que el club no podía jugar porque le debía la cuota a la liga o le debía la cuota al mismo club. Lo denunciaron y perdió el título, ganó el segundo. Sí. Eso es parte de la organización y tienen que mirar cómo se llega con respeto a la normatividad, sobre todo que regula cada deporte, y a la normatividad relacionada con los recursos del Estado, que es más grave, ¿no? O si no, ya lo dijimos. Perfecto. A la DIAN se nos mete ahí. Claro. Marley, no sé si me puedes ayudar entonces con las preguntas que tenemos en el chat para el doctor Jairo. Porque voy a hablar de una pregunta, no digas nada. Sí, Rafita, estaba escuchándolos atentamente acerca de la importancia de la legalización para poder recibir ayudas del Estado. De hecho, es una de las grandes problemáticas que se presentan porque muchos clubes requieren apoyo institucional, pero debido a los temas políticos en ocasiones no lo reciben, ¿no? Esa es una de las situaciones que desafortunadamente también son acogidas desde el punto de vista deportivo. Pero en ese sentido, doctor Jairo, me gustaría preguntarle acerca de alguna anécdota que haya tenido lugar en su experiencia como legislador del deporte. ¿Qué cree usted que esas anécdotas puedan servirle a todos aquellos estudiantes en este momento del programa de gestión deportiva que están haciendo ese proceso, que quieren aportar al deporte colombiano, que quieren conformar clubes, que quieren dirigir el deporte en las entidades territoriales a nivel municipal, a nivel nacional y departamental? Me gustaría que compartiera una anécdota que sé que dentro de su experiencia puede ser muy útil para todos nosotros. Caramba, anécdotas, pueden haber varias relacionadas con lo que es la legislación. Me acuerdo ahora mismo hay dirigentes que a veces se posesionan de tal manera que son los del superpoder y quieren hacer solamente lo que ellos quieren. Recuerdo un caso de natación donde resultó un presidente que en el fondo estaba violando la normatividad y quería hacer lo que él quería. Un ejemplo de esto era que él quería que en la asamblea de una liga, a la cual sí se le pide órgano de control en cabeza de revisores fiscales, él dijo y tuvo a bien decir que no, que la asamblea nombraba un fiscal y lo había facultado a él a nombrar el suplente. Entonces, ¿cómo así? Y así presentaron los documentos. Oiga, presidente, pero veas que usted no puede nombrar un fiscal suplente. ¿Cómo que no? La asamblea, que es la máxima autoridad, me dio esa facultad y yo lo voy a hacer. No. Resulta que la asamblea y la normatividad dice que los revisores fiscales son nombrados por la asamblea. Y así sean dos, es una unidad de trabajo, un principal y un suplente. ¿Y para qué nombran el principal y el suplente? Para el control de la administración, porque el órgano de control, o sea, la revisoría fiscal, principal y suplente, son los representantes de la asamblea ante la administración. O sea, él estaba jugando una parte de juez y parte porque iba a tener un apoyo con el amigo que iba a nombrar. Eso fue una pelea de largos años. Una pelea de largos años y a lo último ya imaginan quién la ganó. Hoy en día el señor ya no es presidente. Profe, aquí hay una pregunta de Eduard Yamil Moya. Dice, buenas noches, en el momento de registrar un club en la respectiva liga, ¿se debe hacer claridad si es promotor o profesional? Y si no se hace claridad, ¿se puede limitar el acceso a recursos por patrocinio? A ver,
a una liga, él cita el deporte profesional y ese es otro tipo de clubes. Los clubes profesionales son parte del negocio económico. Esto es fácil decirlo. Los clubes profesionales son contratistas a los que va a tener. Cada jugador tiene un contrato y le pagan por el trabajo de ser buen jugador y de ser contratista del respectivo club. Los clubes deportivos son afiliados deportistas y los clubes promotores se pueden afiliar a la liga también, pero tienen unas características distintas. Pueden afiliar 3 deportistas de fútbol, por decir algo, un arquero y 2 defensas, y el club promotor no tiene equipo completo, sino que su pueblo, su municipio, los tiene organizados como club promotor, junto con el de tenis de mesa, junto con el tenis de campo, junto con algún esgrimista, junto con algún jugador de waterpolo, y hacen un club promotor. Pero es que el club promotor es para poder promocionarse hasta llegar a ser club deportivo. Sin embargo, en esas individualidades, según la normatividad, podrían hacer que su deportista arquero, que es muy bueno, integre una selección, aunque no tenga equipo en su municipio, porque tiene el respaldo, ¿sí?, de organización club municipal, de club deportivo, y lo pueden tener allí, pero algún día los clubes promotores dejarán a ese deportista porque el señor puede tener la libertad de afiliarse a un club deportivo de fútbol que existe en el municipio. Una de las condiciones que se necesita para ser club promotor es que no existan otros clubes en esas modalidades deportivas reconocidas como club deportivo. ¿Sí soy claro? Si se tiene un club deportivo de fútbol, el club promotor no tendrá jugadores de fútbol. La ley los obliga a que se afilien al club de fútbol y que no hagan parte del club promotor. O sea, es para promocionarse y hacerse club deportivo, pero puede existir el club promotor en el municipio. Y eso es un trabajo y responsabilidad de cada director de los entes deportivos. Los particulares como tales no tenemos la facultad de hacer un club promotor. Lo hacen los institutos en cabeza de su director respectivo. Tenemos otra pregunta de Jason Castro. ¿Cuáles serían los pasos principales para la creación del club deportivo emprendiendo tu propio club en tu ciudad? O sea, los pasos así recomendados, como decías, el acta de constitución y ese tipo de cosas. Bueno, si yo soy la persona interesada en lanzar la idea y vamos a organizar un club, pues yo tengo que respaldarme con el conocimiento de lo que tengo alrededor de mi municipio, teniendo en cuenta que son de origen municipal, es mirar la fortaleza que se tenga en esa disciplina deportiva respectiva. Puede ser un club de baloncesto, puede ser un club de tenis, de deportes de conjunto, de deportes individuales. Porque el municipio también, que nos falta esos controles, también puede decir, no me interesa un club porque yo necesito que mi gente vaya a participar en representación del municipio y lo que aquí practicamos es el fútbol. Entonces no van a mirar bien que tengamos uno de tenis primero, porque seguramente no habrá cancha de tenis. Entonces, ¿qué hay que mirar cuando yo digo que miremos alrededor de lo que tenemos como una fortaleza? Hombre, que al menos tengamos un escenario, que tengamos esos deportistas, que podamos convocarlos por iniciativa de ellos mismos a una asamblea y tener unos estatutos y saber que vamos a representar al municipio en determinado deporte. O sea, hay que analizar bien, hacer el diagnóstico si es conveniente para el municipio o no. Eso es como una tarea que no se hace, pero que sí le recomendamos para saber si el club va a funcionar allí. Un aspecto importante, por ejemplo, es de que la gente resida en el municipio. Yo sé que hay muchos municipios que tienen deportistas en un club de otros municipios. Casi que podría darse la figura de que ese club que tiene mayoría de deportistas de otro municipio
por ejemplo, que Chía los tiene, pero que son la mayoría de Bogotá, pues bueno, no, estos deportistas son de Bogotá, más bien que sigan allá en sus clubes, que ahí también hay fallas en eso de los controles que hablábamos, pero se da la figura. Lo más seguro es que el municipio atienda su población, su comunidad, que el club beneficie a esa población, a esa comunidad y que aspire a representar a su mismo departamento, a su mismo municipio. Hay que hacer un análisis de esas debilidades y de esas fortalezas y mirar si los aspectos técnicos, ¿sí?, del deportista como tal en el respectivo deporte llega. Nosotros sabemos que todo mundo podemos jugar baloncesto, pero a veces no solamente la edad, sino la talla, no somos muy gigantes, no vamos a hacer un club de rendimiento en baloncesto porque a sola talla nos matan, pero bueno, pero esos son los sueños, entonces habría que mirar eso y cumplir con los demás requisitos. Aquí hay una pregunta bien interesante que a veces crea conflicto. Buenas noches, es Alexander Gaviria. Buenas noches, ¿cuál es la relación, si existe, entre fundación y club deportivo? ¿Cuál es que? No escuché. La relación, si existe, entre fundación y club deportivo. Fundación. Bueno, ahí la historia nos ha demostrado que muchas fundaciones, por ser entidades, llamémoslas así, de carácter privado, y que sean debidamente reconocidas, pueden organizar su club. La normatividad nos dice que las juntas de acción comunal, las instituciones educativas, las entidades públicas, las entidades privadas, los clubes sociales pueden organizarse como club deportivo. Ahí hay una gran falla. No todos cumplen con el requisito de organizar el club deportivo. Muchas veces se piensa, por ejemplo, que el club social de Piedra Grande, por allá del norte, ¿sí?, de Subachoque y esto, entonces es un club deportivo. No, esos son clubes sociales y no son organismos deportivos. Ellos tendrían que hacer su reglamento de club deportivo, ajustarse a la normatividad de los clubes deportivos y poder participar e ingresar en el sistema del deporte asociado. Las fundaciones, si les damos un panorama más o menos similar, pues son entidades que se están dedicando a un lucro, empezando por eso. Las fundaciones buscan un lucro. Hay que mirar el objeto de las fundaciones, para qué son hechas y mirar por dentro si tienen la capacidad de organizar un club. La mayoría no lo hacen, sino que van y se pegan y dicen nosotros somos club fundación tal, y resulta que no, y se miran por dentro y no lo hacen. Faltan controles porque sí están haciendo muchas afiliaciones y muchos reconocimientos en ese sentido, pero son empresas como tales, no son clubes deportivos, ni promotores, ni nada de esto. Acordémonos que otra pregunta, Rafita, aquí Jairo, hay otra pregunta. de Euclides Grisales Díaz. Ok. Dice, buenas noches. ¿La lees tú, de Euclides? Por favor. Sí, es de Euclides. Buenas noches, doctor Jairo. Las leyes, decretos, resoluciones, etcétera, que rigen la estructuración y funcionamiento de los clubes convencionales, ¿de igual manera abarcan a los clubes paralímpicos? No, son, en ciertos aspectos se parecen, pero hay diferencias, ¿sí? Los clubes deportivos del sector de limitados, llamémoslo así, ¿sí?, de los limitados físicos, sensoriales, etcétera, ¿sí?, se pueden tener con menos deportistas que no los clubes deportivos. Los clubes deportivos, señalamos ya, son 10 deportistas como mínimo, atendiendo en los deportes de conjunto lo que diga la respectiva federación, y así hacemos el ejemplo del número de equipos de integrantes de un equipo de fútbol. Los clubes con limitaciones, ¿sí?, tienen un número inferior a 10 deportistas. Está fijado en 7 deportistas y ya pueden hacer un club. No se les exigen los 10. Tienen algunas cosas distintas, pero son clubes deportivos. Y lo regula otro decreto que no es el 1228. Muéstrame la... Marley, la de Nacho Suárez, ¿puedes enviar esa pregunta? ¿Tienes ahí la de Nacho Suárez? Sí.
hay un estudiante que nos dice que tiene un club de fútbol hace 12 años y ha participado en torneos federados por la Fútbol en Sogamoso. Dice que lo están invitando a formalizar la Liga de Minifútbol de Boyacá, pero le exigen que debe ser solo de minifútbol. Entonces la pregunta que hace él es, ¿puedo ser socio fundador de la Liga de Fútbol 8 siendo de fútbol 1? 11. De fútbol 11, perdón. A ver si lo entiendo. Los clubes deportivos se pueden organizar, ya lo habíamos dicho, para la administración y manejo y desarrollo de un solo deporte o de una modalidad deportiva. En este caso del fútbol, hasta hoy creo que existe una diferente estructura organizativa, ¿sí? Y ese club no podría estar porque la ley no permite pertenecer a dos organismos deportivos. Entonces, tiene que él mismo definir a cuál quiere pertenecer y no quedarse con los dos. Definitivamente no. Solamente pueden uno. Vale, no sé si alguien... Sí, hay una estudiante que, Alejandra Londoño, pregunta ¿cuánto dinero se necesita para constituir un club deportivo? Eso nos está preguntando. Bueno, para constituir el club deportivo se puede necesitar mucha o poquita plata. Si hablamos de cómo lo vamos a administrar, muchísima plata. Los requerimientos y las necesidades que hay, eso salen de su plan, de su proyecto presupuestal. Pero lo que es la parte legal, si hablamos, ejemplo que conozco, el de Cundinamarca, y se va a tener personería jurídica, se paga unos derechos que están alrededor de 300.000 pesos, de aprobación de estatutos y registro de dirigentes, registro del representante legal y no más, eso vale como 300.000 pesos. El resto son las cuotas que ellos fijen para su mantenimiento y para su quehacer deportivo. Y es a través de la asamblea donde les presentan el presupuesto y les van a decir con cuánto cuentan y cuánto pueden cobrar. No existe una normatividad que diga son tantos los recursos. Los que yo le he dicho son los costos que se obtiene la personería jurídica. Es más, los municipios hoy en día no cobran un peso por el reconocimiento deportivo. Es gratis. Y por la personería jurídica, doctor, también me están preguntando acá. Ese trámite. ¿Sí? Sí, ¿cuál es el valor aproximado de ese trámite? El trámite son más o menos 300.000 pesos de personería jurídica. Bueno, doctor, hay otra pregunta. Sí, ¿por qué no? Si alguien quiere hacer una pregunta, pues que puede abrir la cámara y entonces invito a Alejo MT para que realice su pregunta, active la cámara y nos salude a todos. Adelante, Alejo. Puedes hacer tu pregunta. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por esta participación. Es excelente información la que están ustedes ahorita proporcionándonos a nosotros los estudiantes. Quisiera saber si es necesario nosotros tener, por ejemplo, categorías de competencia para conformar un club deportivo, o podemos solo o con cualquier categoría, o tener solo muchachos o niños de formación. Esa era la pregunta. Muchas gracias. Muy buena la pregunta, súper buena. La definición de club deportivo hace referencia al deporte de rendimiento. Yo me atrevería a recomendarle a los directores municipales o a los alcaldes que otorgan el reconocimiento deportivo a que sean sensatos y de un momento paren a una persona que no cumpla con ese requisito. Si dice quiero mi reconocimiento deportivo a este club deportivo, es que está soñando con participar en el marco del deporte asociado, en el deporte de altos logros, en el deporte de rendimiento, porque es lo que ofrecen en un club. Vamos a llevarlo a ser estrella, le dicen a los papás. Lo vamos a llevar a la liga, vamos a un campeonato de federación.
queremos ser los campeones de tal. Eso es hablar de rendimiento y a eso hace referencia la palabra deportivo. La palabra deportivo es porque van por el desarrollo del deporte y van a la alta, mediana o alta competencia y les toca participar en esos eventos. Con respecto a las categorías, es bueno pensar, como lo dije al iniciar, un club no puede ser un solo equipo. Un club puede ser distintos equipos, distintas categorías y hoy en día distintas ramas que determine la federación. Un buen club debe tener, de acuerdo a eso, yo diría un 20 o un 30% de las categorías que quiera iniciar. También les voy a adelantar o a recomendar algo. En sus clubes deportivos pueden tener la famosa escuela de formación deportiva o el semillero de ese deporte, que no es un organismo deportivo, la escuela deportiva o la escuela de formación deportiva que se llama, pero si lo tenemos en el marco de la estructura del club, además de contar con una junta directiva, con una asamblea, con un órgano de control, que era el revisor fiscal que hablamos, ¿sí? Y se cuenta en su estructura con la escuela o semillero, es valedero, totalmente legal y sería el semillero para que el club crezca con alumnos de su escuela de formación. Bueno, gracias, doctor Humberto. Le pido a Leiner Herrera para que active su cámara y haga la pregunta directamente. Adelante, Leiner. Bueno, no responde Leiner, entonces le pido el favor a Gustavo, que también tiene una pregunta, para que la haga directamente al profesor Jairo Barón. Bueno, muy buenas noches. ¿Me escuchan ahí, perdón? Sí, le escuchamos, Gustavo. Muy buenas noches nuevamente. Pues agradecerles por esta oportunidad de esta importante reunión. La pregunta es la siguiente, profe. ¿Cuánto tiempo se demora el trámite de legalización de un club deportivo? El club deportivo, una vez presentados los documentos, un municipio casi por norma que se ha extendido entre ellos, Gustavo, demoran hasta 30 días para estudiar los documentos de reconocimiento deportivo y otorgarle la resolución de reconocimiento deportivo, que es el primer paso. No hablamos ahí de personería jurídica. Bueno, hago el llamado nuevamente a Leiner para que haga su pregunta. De lo contrario, entonces continuar, porque él hace una pregunta que creo que se ha debatido en todo este podcast, que es cómo se hace la legalización de un club. Nos hablaba de los documentos que se requieren, como el acta de constitución, los estatutos del club, ya que se deben presentar, los deportistas mínimos, en este caso eligiendo la modalidad deportiva. Entonces creo que es una pregunta que se ha debatido en toda esta noche, en todo este espacio que hemos tenido. Sin embargo, si Leiner tiene una inquietud de manera específica, la puede hacer, pero no nos responde. Entonces le doy la palabra a mi compañero Rafael y le agradezco al doctor Jairo por darnos la oportunidad y a los estudiantes, sobre todo del programa de gestión deportiva, que despejen todas aquellas dudas que se tienen alrededor de la constitución de un club deportivo, porque tenemos muchos entrenadores que ya desempeñan su labor de formación en el campo, sea en el fútbol, sea en el baloncesto, pero que ya llevan trabajo adelantado respecto a estos asuntos, que consideran muy importante recibir los beneficios de las entidades territoriales o apoyo a los proyectos que ellos tienen, sea de competencia, de formación deportiva, y que es muy importante dar ese primer paso, porque para recibir cualquier incentivo, para presentar cualquier proyecto, es necesario que estén legalmente constituidos. Entonces le doy la palabra a mi compañero Rafael. Sí, gracias, Marlin. Pues podríamos quedarnos aquí 2 horas, 3 horas, porque es bien interesante este mundo de la legislación. No entendida la norma como algo frío, sino como algo que tiene que ver en la naturaleza humana.
y lo hablamos desde los principios éticos, y nosotros desde nuestro programa estamos trabajando fuertemente en ese cambio que debe darse al interior de las organizaciones deportivas, con personas éticas, con personas bien preparadas, que hagan algo que usted decía, gestión. La gestión es fundamental para el desarrollo del deporte, incluso para todos los sectores de una sociedad. Pero una gestión con componentes éticos, con conocimiento, eso es lo que estamos buscando día a día y desde nuestras asignaturas, desde el programa. No sé si nuestro líder nacional ya quiere despedir este podcast, si está por ahí. Sí, claro, pero es difícil despedirse de algo que uno lo engoma, ¿no? Claro. Yo agradezco muchísimo, doctor Jairo, otra vez. Cuando usted guste y cuando quiera, estaremos ávidos de su conocimiento, de su experiencia, y siempre será un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Al equipo de maestros que tuvieron a cargo del podcast, soy excelente. Es un tema que se vendrá trabajando y no tendrá corte hasta que terminemos de graduar a los muchachos. Una recomendación, y es que lo que hablaba el doctor Jairo, el conformar un club debe tener por detrás también un proyecto de vida de quien lo hace, de la comunidad a quien lo dirige, y sobre todo debería éticamente estar amarrado a un proyecto de un municipio, de una alcaldía. Así funcionan los clubes y así se puede hacer algo para poder después hacer una política pública seria. Si lo seguimos pensando como el pequeño negocio, si los puntos de equilibrio dan o no dan, sin el estudio administrativo que se hace para una sostenibilidad, entre comillas, que sea rentable, eso no es suficiente. Debe llevar un proyecto del deporte social comunitario por detrás, para que pese, para que dé fuerza, para que impulse y sobre todo para que se haga comunidad. Muchas gracias por asistir. Les envío un fuerte abrazo a todos los estudiantes, a los maestros y muy especial para el doctor Jairo. Muchas gracias y buena noche. Gracias, profe Alex. Quiero pedirle el favor a todos los asistentes para que por favor diligencien el registro de asistencia que se encuentra en el chat, para que por favor nos colaboren. Adelante, ahora sí, Rafita. Sí, no, estaba diciendo que muchas gracias al profesor Alex por acompañarnos, darnos este espaldarazo que sistemáticamente hemos venido avanzando para construir conocimiento con nuestros estudiantes, con los invitados. Darle las gracias a Julián, que está detrás de cámaras, a tantos otros profes que nos han colaborado en el hacer de este podcast, a Lisette, bueno, se me escapan aquí todos, de pronto qué pena no mencionarlos todos, y especialmente a usted, profesor Jairo, profesora Marlene, gracias por acompañarme, a todos un abrazo grande, y espero volverlo a tenerlo en estos espacios que nos apasionan y que son de la construcción del día a día del deporte en Colombia. Muchísimas gracias a todos, profe. Muchas gracias, profe Rafael, a nuestro líder nacional, a nuestro invitado, a todos y cada uno de los estudiantes que nos acompañaron, que están en su proceso de formación. Sabemos que es un esfuerzo todo el hecho de asistir, de dedicar un tiempo para continuar su formación, y la idea es precisamente que estos podcasts puedan aportar a la formación de cada uno de nuestros estudiantes y abrir horizontes. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Doctor Jairo, gracias, su despedida. Bueno, Rafita, muchas gracias. Realmente me siento contento de haberlos acompañado. Yo había preparado unas diapositivas más o menos con todo lo que hablamos. No sé si, aunque tú ya sabes los temas, me imagino, pues sirvan y te las enviaría o alguna cosa, no sé, como para reforzar el trabajo que hoy hicieron con el grupo que ustedes tienen al frente y que participó en este tema conmigo. Vale, sería interesante, la compartimos con los estudiosos, con los estudiantes. No sé, profesor Alex, algo más así de despedida. Adiós. Muchas gracias.